Muy bien. Bueno, quisiera empezar preguntándoles si en algún momento les han hackeado alguna cuenta. Sí, Poli, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ok, ok, una cuenta como Instagram o listo, una red social. Bueno, probablemente el día de hoy vamos a aprender ciertas cosas de seguridad para que ese tipo de cosas no pasen. Hola. La seguridad en la nube es, es diferente a la seguridad que normalmente tenemos en nuestras casas, ¿cierto? Normalmente en el mundo físico nosotros protegemos con cercas, muros, guardas de seguridad, torniquetes, tarjetas de acceso, ¿cierto? Básicamente tenemos un perímetro y a ese perímetro le ponemos barreras, ¿listo? Barreras por un lado o sistemas de vigilancia por otro, ¿cierto? No sé si todos ustedes viven en unidad cerrada, ¿no? Bueno, aunque no estén viviendo en unidad cerrada, probablemente tengan mecanismos de seguridad, ¿cierto? En la nube tenemos o debemos de tener algo similar en el sentido de que nos debemos de proteger para que no accedan a lo que nosotros tenemos. ¿Listo? En términos de la nube, hay un, hay un concepto que es la CIA, que no es el Centro de Inteligencia Americano, es, son tres elementos que debe tener cualquier seguridad industrial con respecto a las nubes y con respecto a los datos, ¿cierto? El primer pilar es la confidencialidad, es decir, quién puede ver el dato. ¿Listo? No todos tenemos acceso a todos los datos. Por ejemplo, aquí en la universidad, los datos de los estudiantes, hay ciertos datos que yo como profesor puedo ver, pero hay otros datos que yo como profesor no puedo ver, ¿cierto? Pero hay ciertos datos que tienen ciertos grados de confidencialidad, no todos los datos se pueden ver. ¿Listo? Nos podríamos imaginar eh, por ejemplo, las fotos que ustedes tienen en el iCloud, probablemente no todas esas fotos quieran que las personas las vean. ¿Cómo controlan ustedes el acceso a sus fotos? Contraseña y listo. Bueno, eso por un lado está la confidencialidad, por el otro lado está la integridad del dato. Básicamente es súper peligroso en ciertos casos tener la posibilidad de que el dato sea alterado. Supongamos que ustedes tienen un horno en la casa, tienen un sensor de temperatura en ese horno y están mandando los datos de temperatura para ver si la torta se está haciendo correctamente. El dato que les llega es un dato, digamos, 200 grados. Las tortas se hacen entre 200 y 250 grados, entonces está bien. Pero realmente ese dato, el dato que está mandando el horno, o la realidad del horno es que está a 350 grados. Pero ustedes están recibiendo 200 grados. Esto ahí hay un problema de integridad porque alguien interceptó el dato, ¿cierto? Ustedes tienen el horno en su casa
el horno está conectado a internet, manda el dato y ustedes aquí en el celular están viendo 200 grados. ¿Ves? Teniendo el horno a 350 grados, alguien se metió en la red, interceptó el dato y cambió el dato. ¿Ves? Ustedes van a estar, creen que está la torta saliendo todo bien, están contentos porque van a llegar a la casa a comer torta, pero cuando llegan a la casa se dan cuenta que la torta está vuelta a carbón. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo, digamos, cómico, pero a nivel industrial también puede pasar eso. Y podríamos tener aquí una máquina que necesita unos procesos de temperatura muy precisos. Y si alguien nos afecta los datos, nosotros podemos pensar que todo está saliendo bien, pero se nos está dañando todo un lote de producción. ¿Listo? Entonces, esa parte es delicada, la parte de la integridad del dato. Ahorita vamos a ver cómo podemos proteger el dato para que mantenga su integridad. Y el otro pilar, perdón, el otro elemento de la triada de la seguridad industrial es la disponibilidad. Esto viene en inglés, entonces es availability, disponibilidad. Y en este caso, si nosotros necesitamos esos datos para que la planta esté funcionando, tenemos que tener una fuente disponible de datos. Esos datos siempre deben de estar disponibles. Si no están disponibles, básicamente la planta para. ¿Cierto? Y eso implicaría pérdidas para la empresa. Bien. Los ERP son Enterprise. No quiero decir mentiras, voy a buscarlos. Es Enterprise Resource Planning. Es un planificador de recursos de la empresa. Básicamente, las empresas cuando son muy grandes necesitan entender qué recursos tienen. Entonces tienen ahí el inventario, tienen ahí las máquinas, tienen ahí el personal, tienen ahí las capacitaciones de las personas, como algo que les permite ver toda la empresa y tener toda la información de la empresa concentrada en un sistema de información. Y las grandes empresas tienen ERPs. Una de las empresas más grandes que utiliza, que desarrolla ERPs es SAP, que es una empresa alemana, y muchas de las grandes empresas colombianas utilizan SAP como ERP. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hablar sobre el mito de la inseguridad en la nube, ¿cierto? Aquí está, pues el mito es que mis datos están menos seguros porque no están en mi planta, ¿cierto? Imagínense que ustedes en su planta desarrollan, no sé, la cura para la vejez, ¿cierto? Tienen la medicina para la eterna juventud. ¿Creen que esos datos van a estar más seguros dentro de su planta o en un servidor de Amazon, por ejemplo? Leo, servidor de Amazon. Sebas, ¿qué vas a decir? En un computador de la planta. Ajá. Entonces, ¿la planta o un servidor de Amazon? Es que es contraintuitivo porque uno cree que está más seguro dentro de la planta. Pero normalmente, por ejemplo, Amazon invierte 2.000 millones de dólares solo en seguridad, con la parte de seguridad. Si nosotros, aunque tuviéramos la cura para la vejez, probablemente no tengamos 2.000 millones de dólares o la empresa no tenga 2.000 millones de dólares para invertir solo en seguridad. ¿Listo? Normalmente, un data center empresarial invierte entre 50.000 y 500.000 dólares al año. ¿Listo? Entonces, en seguridad, estos centros de datos de Amazon, de Microsoft, de las grandes empresas, son muchísimo más seguros.
realmente yo podría decir que son más seguros que una cárcel de máxima seguridad, ¿cierto? Es importante cuidar el dato que dejar que se escape el prisionero. ¿Listo? Entonces ellos tienen seguridad, tienen equipos de seguridad 24/7, cumplen con todos los estándares de seguridad simultáneamente. Entonces ellos o los centros de datos de estas grandes empresas son habilitadores de seguridad, no son una amenaza. ¿Listo? El problema es que claramente el que tiene las llaves para acceder al dato somos nosotros. Si nosotros no guardamos bien las llaves, pues entran a esos datos. ¿Listo? Cuando nosotros pensamos en la seguridad en la nube, tenemos dos caras de una moneda. Tenemos por un lado el cliente, tenemos por el otro lado el proveedor. El proveedor tiene ciertas responsabilidades, nosotros como clientes tenemos otra responsabilidad. ¿Listo? Entonces aparece un concepto que es seguridad de la nube y seguridad en la nube. ¿Listo? El proveedor se encarga de la seguridad de la nube, es decir, del hardware, la red física, los edificios, la energía, el enfriamiento, el hipervisor, que todo funcione bien. Nosotros nos encargamos de la seguridad en la nube, es decir, los datos, las aplicaciones, la identidad, la configuración y el cifrado. Listo. Y depende de el tipo de nube o de servicio que estemos buscando en la nube. Si recuerdan, teníamos IaaS, PaaS y SaaS como servicios en la nube y las responsabilidades son diferentes en cada una de ellas. ¿Listo? Recordemos que en IaaS tenemos mayor control, pero mayor control implica mayor responsabilidad. Y tenemos, por ejemplo, una máquina virtual, entonces tenemos el quién responde y qué componentes son responsables. El proveedor claramente es responsable del hardware, de la red, del hipervisor, pero de ahí para abajo nosotros somos los responsables de todo, del sistema operativo, de algo llamado parche de seguridad. No sé si han visto que sus computadores se actualizan cada cierto tiempo, frecuentemente. Esas actualizaciones principalmente son parches de seguridad. Encontraron un hueco en el muro de la seguridad, por ejemplo, de Windows. Entonces Windows se encarga de parchar ese hueco para que nadie acceda a nuestros datos por ese lado. Luego tenemos algo llamado el firewall y los puertos abiertos. Básicamente esto es cuántas puertas voy a dejar abiertas en nuestra máquina virtual o en nuestro computador. Luego tenemos que somos responsables del software instalado. Si instalamos algo que envíe datos desde nuestro computador hacia internet, entonces es responsabilidad de nosotros. Hay que tener mucho cuidado con lo que instalen en el computador. Algunas veces esos software inofensivos pueden buscar números de tarjetas de crédito y enviárselas a personas poco prudentes. Y claramente nosotros somos los responsables del acceso y de los datos. ¿Listo? En caso de que estemos usando, por ejemplo, una plataforma como servicio, en este caso ya el proveedor se encarga de los parches de seguridad, ¿cierto? Entonces ya él se encarga del sistema operativo, se encarga del hardware, se encarga de las bases de datos. Ya nosotros tenemos o somos responsables de el acceso a la aplicación, los datos que almacenamos y el código de nuestra aplicación. Listo, si nosotros usamos librerías para nuestra aplicación que están desactualizadas o tienen problemas de seguridad, tenemos que estar pendientes de actualizarlas. Listo. Por ejemplo, yo utilizo ciertos programas o ciertas librerías para hacer la página del curso, el sitio web, y más o menos cada 15 días o cada mes tengo que actualizar el software
de la página web para que no tenga problemas de seguridad, o también se conoce como vulnerabilidades. Listo. Y finalmente, cuando estamos hablando de software as a service, el último escalón de la pirámide, que ya es un producto terminado, por ejemplo, Microsoft 365, Salesforce o Google Workspace. Básicamente el proveedor se encarga de todo, de la aplicación. Nosotros nos tenemos que encargar de el acceso de nuestros usuarios y cómo clasificamos los datos. ¿Listo? Si es un dato sensible o no sensible, tenemos que clasificar esos datos para darle acceso a las personas correctas. ¿Listo? Muy bien. ¿Y preguntas, dudas? ¿Vamos bien? Listo. Eso en términos de personas, cuando ya tenemos máquinas o equipos, por ejemplo, dispositivos IoT, dispositivos que tienen la capacidad de conectarse a Internet, vamos a tener que revisar dónde está el límite de la confianza. Entonces, normalmente el sensor debería conectarse a algo que se conoce como un gateway, edge gateway, básicamente un router específico para el sensor, donde como ya ese gateway puede tener acceso a otros dispositivos, ya deja de ser tan confiable como el sensor. Y en la nube pública claramente tenemos la responsabilidad compartida con el proveedor. ¿Listo? Cada vez que el dato cruce un dispositivo o cruce una interfaz, hay un riesgo de intercepción. Esto, hay un riesgo de que alguien esté escuchando esos datos o esté viendo esos datos. ¿Listo? El problema no es que los vea. Hay ciertos datos que, pues, si ven a cuánto tengo el horno en mi casa, pues no hay ningún problema que lo vean. No hay problema que lo vean. El problema es que meta datos falsos. Que con los datos falsos yo puedo pensar algo y realmente está pasando otra cosa completamente diferente con la máquina. ¿Listo? Entonces, en términos de máquinas, lo importante es que no ocurra la inyección de datos falsos o la alteración de los datos. Si recuerdan, dentro de los 3 elementos que tiene que cumplir la seguridad industrial está la integridad. Entonces, tenemos que velar porque los datos no se alteren. ¿Bien? Muy bien. Vamos a continuar entonces con el SLA de la seguridad. Recuerden que esto es el acuerdo de nivel de servicio, el Service Level Agreement. Dentro del Service Level Agreement tenemos acuerdos de seguridad. ¿Listo? Entonces, en esos acuerdos de seguridad, cuando tengan contratos con las personas que vayan a proveer la nube, el acuerdo de nivel de servicio es fundamental leérselo, repasarlo, volverlo a leer, mirar si de pronto hay algo en los cuales pueden tener un efecto adverso para la empresa. Entre esos está, por ejemplo, en términos de seguridad, está el tiempo de respuesta. Si ocurre algo con los datos o con la integridad de los datos, cómo va el proveedor de nube a responder ante un incidente de seguridad. Normalmente, si hay una brecha, si hay un rompimiento de una brecha, deberían de tener un tiempo de respuesta de 72 horas máximo. Si el proveedor falla en su responsabilidad, debería haber una compensación económica y eso debería estar escrito para no tener que luego poner abogados y ponerse a pelear. Eso ya estaba escrito, ya estaba definido cómo iban a ser las reglas de juego. Entonces, si hay un problema o él falla en su responsabilidad, hay una compensación directa. También
es súper importante que los proveedores de nube tengan registros y auditorías, ¿cierto? Básicamente es un diario que nos dice quién accedió a qué, cuándo y por cuánto tiempo. ¿Listo? Y claramente hay ciertos aspectos regulatorios. Es mucho más fuerte, por ejemplo, en Europa que en Colombia, pero en Colombia ya existen este tipo de necesidades, que es la residencia de los datos. ¿Listo? Los datos personales de las personas colombianas no deben de salir del país. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, si queremos contratar a Amazon, Amazon nos debe de permitir tener un cierto almacenamiento en Colombia en el cual podamos meter los datos de las personas. Listo. Y básicamente, leer el ESLA no es opcional, es ingeniería. Esto hace parte de hacer un buen trabajo como ingeniero. ¿Listo? Yo sé que no nos gusta leer mucho, a algunos sí, a otros no tanto, pero sí es importante leer la letra menuda del contrato. ¿Listo? Nuevamente, aquí quiero hablarles del TCO, del costo total de la operación, porque normalmente cuando queremos tener la seguridad interna, vamos a tener un CAPEX muy alto, vamos a tener unos costos iniciales súper altos y vamos a tener siempre un requerimiento de expertos propios. Vamos a tener un experto en seguridad, vamos a estar contratando expertos en seguridad si tenemos algo propio y pues esos salarios podrían ser de, no sé, 200, 500 millones al año para todo un grupo de expertos en seguridad. Claramente tenemos el control total, pero va a ser muy costoso para la empresa. Lo que se puede hacer es contratar servicios de seguridad o empresas que están dedicadas a los servicios de seguridad. Pues aparece también, así como IaaS, PaaS y SaaS, aparece el SEC as a Service, ¿cierto? Seguridad como servicio. Entonces, ya hay empresas que te ofrecen la seguridad como servicio, con la cual puedes tener antivirus, el cortafuegos o el firewall, vas a tener el monitoreo de los eventos de seguridad, vas a tener una gestión de las vulnerabilidades. Ellos van a estar pendientes de que no te ocurra nada dentro de la empresa. Listo. Y nuevamente, ya hemos hecho algunos ejercicios de CAPEX y OPEX. Normalmente el OPEX es más predecible, entonces podemos gestionar mejor los recursos por la vía de la seguridad como servicio. ¿Vamos bien? ¿Vamos a buen ritmo? ¿Vamos muy rápido? Listo. Entonces, recordemos que nuestra materia prima, cuando estamos hablando de la nube, son los datos. Entonces, esa materia prima hay que protegerla. ¿Listo? Y una forma de protegerla es utilizando algo llamado cifrado, por un lado, y hashing, por el otro lado. Es una forma de proteger los datos en Internet o en la nube. En el mundo físico, normalmente, si nosotros queremos proteger un producto, utilizamos una caja. Ustedes normalmente, cuando consumen licor, verifican la etiqueta de autenticidad del licor, si no peligroso. Podría ser licor adulterado y podrían tener problemas de salud más adelante. En el mundo físico habría, por ejemplo, en la universidad tenemos control de acceso y en la mayoría de productos alimenticios existe la trazabilidad del lote.
no solo en alimentos, pero en alimentos es mucho más crítico la trazabilidad del lote, ¿cierto? En este momento no recuerdo un ejemplo. El único ejemplo que recuerdo, pero no es con alimentos, es con unas baterías recargables, pues baterías portátiles de una marca llamada Xiaomi, que llegó a Colombia con unas baterías. Esas baterías, un lote tenía un problema, un defecto, entonces tenía la posibilidad de básicamente prenderse fuego esa batería. Entonces, básicamente hicieron un llamado a la comunidad diciéndoles: este lote con este número de serie tiene ese problema, por favor devuélvame la batería, yo le entrego una en buen estado. Listo. Claramente eso es responsabilidad empresarial, porque se dieron cuenta que ese lote tenía un problema. Entonces aquí nosotros en el mundo físico tenemos la trazabilidad del lote, en el mundo digital vamos a tener estos elementos, ¿cierto? Por un lado, vamos a sellar los datos, que se conoce como cifrado. Vamos a tener una etiqueta de autenticidad, que normalmente se conoce como hash o firma. Vamos a tener un control de acceso, que pues el principal es el IAM, que es una forma de autenticar o de controlar el acceso a ciertos recursos, más las credenciales. Y vamos a tener los registros de auditoría, básicamente registran todo lo que se haga en Internet o todo lo que se haga en una plataforma en específico. ¿Listo? ¿Saben lo que es el cifrado? Como que lastimosamente. Y se borró toda la información. Ah, súper. Listo. Muy bien. Bueno, Gabriela, ¿qué es el cifrado? No tiene ni idea, Paulina. ¿Qué es el cifrado? Ok, listo. Eh, Vamos a hacer un ejemplo de cifrado muy sencillo. Voy a abrir Excel porque es la forma más rápida de hacerlo. Y utilicemos, pues pongámosle la ñ porque hablamos español, pues pongámosle la ñ. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es escribir las letras. A, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien, ahí tengo todas las letras. Perfecto. ¿Repetí qué? ¿Cómo así? No entendí. También. ¿Cómo? O P. Pues sí, es que le puse la ñ. Esto. Entonces lo que voy a hacer es simplemente voy a coger esto, lo voy a poner acá, voy a coger esto y lo voy a poner acá. Listo. Ahí tengo lo que sería un cifrado. Listo. Muy bien. Entonces, esta es la base. Yo cifro utilizando, ahí tengo una palabrita cifrada. Yo pasé de acá a acá para cifrar. Ustedes para descifrar tendrían que pasar de acá para acá. ¿Ves? Entonces cogen la W, la buscan. Eso se transformaría en una H y así sucesivamente.
Esto. ¿Qué les estoy diciendo? Hola. Esto. Entonces ahí escribí hola con una forma de cifrado muy sencilla que es simplemente hacer un shift en el abecedario. Básicamente con esto podríamos mandar mensaje cifrado. No es un cifrado muy potente. Si tenemos un texto muy largo vamos a poder detectar el cifrado. Pero esta es una forma de cifrar. ¿Es? Te vas. Ese cambiar el orden ese es muy sencillo porque solamente fue un shift, pues un desplazamiento, pero tú podrías volverlo aleatorio y sería mucho más difícil detectar el cifrado. No, ahí ya está, ahí está cifrado el mensaje. Ese es mi mensaje. Solo que si no tuviéramos la parte de arriba sería muy difícil descifrar. ¿Qué les estoy diciendo? Bueno, podrías ponerlo en código Morse, en binario. Existen infinidad de alternativas para el cifrado, ¿cierto? Este es de los más sencillitos que existe. Era simplemente un ejemplo de cómo se puede cifrar un mensaje. Esto. Podríamos no utilizar el mismo abecedario, podríamos utilizar cirílico o griego, ya cambiaría aún más la complejidad del cifrado. Pero básicamente el cifrado es esconder el mensaje detrás de algún algoritmo, de alguna forma. También podrías... ¿Se llama qué? Eh, Eso ya es más por cómo, ¿cómo te lo pongo? Las palabras en las inteligencias artificiales están, las inteligencias artificiales, las palabras las separan en eh, tokens, ¿cierto? Las separan en tokens, esos tokens eh, fue por entrenamiento que llegaron a ese tipo de tokens. Hay tokens que son una palabra completa, hay tokens que son una letra solamente o son un pedacito de una palabra o pueden ser palabra, espacio, palabra. Los tokens van a depender de cómo son entrenados. ¿Listo? Entonces, dependiendo de el modelo, pues normalmente los modelos están más entrenados en inglés que en español, o digamos que están entrenados con todo el texto que hay en el mundo, principalmente. Entonces, hay más texto en inglés que en español para el entrenamiento. Y probablemente los modelos decidieron darle tokens o darle menos tokens a un texto en inglés que a un texto en español. ¿Listo? Pero eso no tiene que ver con cifrado, es más como el mecanismo que la inteligencia artificial usa para entender el texto. ¿Listo? Bien. Regresemos entonces. Entonces, por un lado está el cifrado. Ya pudimos ver que el cifrado es simplemente una forma de empaquetar el mensaje de tal forma que solo exista, sea por un lado difícil, por el otro lado, dependiendo del tipo de cifrado, prácticamente imposible de cifrar. De hecho, en este momento hay algunos cifrados que básicamente nos tomaría, con la capacidad de cómputo actual, nos tomaría la edad del universo poder descifrar el mensaje. Entonces son prácticamente imposibles de descifrar. Eso por un lado. Listo, tenemos el cifrado. Por el otro lado, eso está por acá. Listo, entonces
descifrar un mensaje, por ejemplo, cifrado en RSA o en ICE. Los últimos algoritmos de cifrado son prácticamente imposibles de cifrar con la capacidad de cómputo actual. Esto, de pronto cuando aparezca la computación cuántica y sea, digamos, útil comercialmente, ya tendríamos que pensar en otro tipo de cifrado, pero actualmente el cifrado es súper potente. ¿Listo? Si tú cifras algo y se te fue la clave de descifrado, chao. Ya no hay forma. ¿Listo? Entonces acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí la información por ejemplo, de una caldera, ¿cierto? Tenemos una temperatura, tenemos la presión dentro de la caldera, tenemos el flujo de la caldera. Entonces, este sería texto plano, que es completamente legible. Y acá tenemos un ciphertext, o un texto cifrado, que es ilegible. Nosotros no entendemos qué dice acá, pero con la llave correcta, que básicamente esto sería nuestra llave. Con la llave correcta podríamos descifrar qué está diciendo. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese es el cifrado. Dentro del cifrado tenemos dos tipos de cifrado. Tenemos un cifrado simétrico y un cifrado asimétrico. El cifrado simétrico tenemos la misma llave, entonces tenemos un texto, así como esto. Esta sería nuestra llave. Acá sería un cifrado, podríamos llamar simétrico. Tenemos un dato, lo pasamos por la llave de cifrado, lo tenemos cifrado, lo enviamos por la red. El otro lado recibe el texto cifrado, con la misma llave abre el dato. ¿Listo? Esto es extremadamente rápido, podemos tener megabytes por segundo, es ideal para grandes volúmenes de datos. El problema es cómo comparto la llave. ¿Listo? Porque si yo envío esto por correo electrónico y envío esto en otro correo electrónico, pues si me hackearon el correo electrónico, ya saben cuál es la llave. ¿Listo? Entonces, ese es el gran problema del cifrado simétrico. Acá normalmente se utiliza, por ejemplo, este estándar industrial y la confidencialidad de los datos de Estados Unidos está guardada principalmente en ese tipo de cifrado, en un algoritmo que se llama AES 256. El 256 por el tamaño de la llave, son 256 bits de llave. Listo. Entonces, básicamente el problema aquí es cómo paso la llave. Por el internet, cómo paso la llave. Listo. Y para eso se creó el cifrado asimétrico. Que tenemos una llave que es una llave pública, que todo el mundo puede conocer, y tenemos una llave privada que nunca se manda por internet. Entonces yo te mando la llave con la cual puedes cifrar, pero nadie va a poder descifrar con esa llave. Solo yo tengo la llave para descifrar. ¿Listo? Entonces yo puedo compartir la llave pública con cualquiera, la llave privada no se comparte nunca, y solo quien tiene la llave privada puede descifrar. ¿Listo? Algunos de estos usos puede ser letras con números, pero estos algoritmos son muy sofisticados, ya sería muy difícil, pues yo no los entiendo, tendría que estudiarlos para podérselos explicar y nos tomaría básicamente una clase, pues un curso completo. Existen cursos completos solo de cifrado para entender cómo funcionan estos algoritmos. Sí. Ajá. Ujú. Exacto. Sí, está la película Enigma, creo que se llama. Sí, era así, ¿cierto? La película. Listo. Enigma es una película que muestra cómo este señor logró detectar la llave pública, pues realmente era una llave simétrica y ellos entregaban todos los días por radio, entregaban la llave pública.
Entonces todos recibían la llave pública, nadie sabía que esa era la llave. Entonces era la primera y con esa llave podían descifrar todos los mensajes que mandaban. ¿Listo? Entonces, para entender un poco más el cifrado, esta película, Enigma, es bastante buena. ¿Listo? Entonces, en el cifrado asimétrico se utiliza para todo. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una sesión con el banco, voy a poner, por ejemplo, el curso. Aquí en el curso, aquí dice la conexión es segura. Listo, estoy aquí en Chrome, acá dice que la conexión es segura, me dice cuál es la seguridad, me dice que el certificado es válido, acá tenemos todos los certificados. Listo. Básicamente la información que me está mandando el servidor y que yo le estoy mandando al servidor va a estar cifrada, es decir, nadie la va a poder leer. Esto sería como esto. Alguien va a ver este texto que no entendemos, pero los que tenemos la llave sí podemos entenderlo porque desciframos el mensaje. ¿Listo? Señor. ¿Cuál es el objetivo de la llave pública? Se puede compartir con cualquiera. ¿Cómo lo ponemos? Es que voy a tratar, yo creo que de pronto la imagen de aquí me sirve. Todos pueden encontrar la llave pública, todos estos muñequitos, ¿cierto? Pero solamente alguien tiene la llave a la caja postal. ¿Listo? ¿Quién puede ver el mensaje? El que tiene la llave de la caja postal. Entonces, supongamos, pues aquí está Sebastián, Paulina, y aquí está el profesor. Entonces yo tengo la llave privada, y acá tenemos la llave pública y privada. ¿Listo? Sebastián me quiere mandar un mensaje, entonces utiliza la llave pública y me manda el mensaje. Ese mensaje está cifrado. Voy a poner la palabra que teníamos ahorita en el cifrado. Esto. Una persona como Paulina coge este mensaje y dice, ah, mira, es este mensaje. Pero esta llave pública no le permite descifrarlo. No permite descifrarlo. Entonces, Paulina puede interceptar el mensaje y ver que ahí está web, pero no hay forma de que lo descifre. Porque la llave pública no permite descifrar, solo permite cifrar. Esto. Llega este mensaje al profesor, el profesor llega, ve web, le pasa la llave privada y con la llave privada eso se transforma en oro. ¿Listo? Entonces, ahí está la ventaja de la llave privada y pública. La llave pública solo permite el cifrado, la llave privada permite el descifrado. Entonces, aunque Sebastián, Paulina, Gabriela, Diego conozcan la llave pública, no van a poder descifrar lo que tú me querías mandar. Exacto, tú sabes qué mandaste porque tú lo mandaste y yo como el único dueño de la llave privada puedo saber qué me mandaste. El resto de personas, ni idea. Esto es un mecanismo de cifrado asimétrico. Listo, hay una llave que cifra y hay otra llave que descifra. Listo. Entonces, lo que normalmente ocurre cuando tenemos una sesión privada o segura, ¿cierto? Acá tenemos una sesión segura, es que mi navegador genera una llave privada y pública, le manda la llave pública a Bancolombia, entonces Bancolombia me puede mandar mensajes a mí, ya nadie más los va a saber, y Bancolombia también me manda su llave pública, yo le puedo mandar mensajes cifrados a Bancolombia, entonces de esa forma con llave pública privada
nos podemos mandar mensajes sin necesidad, perdón, con la seguridad de que nadie va a saber que nos estamos mandando esto. O pues sí lo pueden ver, pero como está cifrado, les costaría el tiempo del universo descifrar el mensaje. ¿Listo? Entonces no va a haber forma de que puedan detectar lo que nos mandamos. ¿Listo? Y normalmente lo que ocurre es la llave simétrica es mucho más rápida. Entonces lo que se hace es, primero se genera una comunicación con llave pública y luego se manda una llave simétrica por esa comunicación. No, no, la IP es solamente la dirección del computador. Pero eso es más por licenciamiento. Es más para proteger que solamente tú en tu computador estés usando el software, que no simplemente compartas el software, ¿cierto? Que como la IP es única, por lo menos de tu casa, entonces en tu casa podrías tener otro computador con esa licencia, pero no Sebas que vive en otra casa con otra IP va a poder usar ese software. Esto es solamente formas o mecanismos de protección para que no utilicen la misma licencia. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, ya a Juliana le pasó esto, que se conoce como cifrado en reposo. El cifrado en reposo es básicamente para evitar este problema, y es qué pasa si alguien roba físicamente un disco duro. Esto. Por ejemplo, computador, mi viejo computador personal también tiene cifrado en reposo. Listo. Afortunadamente, la llave de cifrado está cifrado por Microsoft, entonces Microsoft guarda mi llave de descifrado. Entonces, cada vez que se me olvida, me meto a Microsoft, copio, pues no la puedo copiar, la veo y la tecleo como 64 caracteres y recupero mis datos. Entonces, existe el cifrado en reposo, es súper importante para que si alguien se roba el disco físico, no acceda a los datos porque los datos están almacenados de manera cifrada. ¿Listo? Entonces, normalmente los proveedores ya por defecto cifran la información. Entonces, los datos no están básicamente visibles en esa forma. También existe forma de gestionar ese cifrado en reposo con algunas alternativas. Por ejemplo, esta se conoce como Bring Your Own Key. Básicamente, tú entregas la llave para el cifrado. De esa forma, tú eres el propietario de la llave y nadie más la tiene. O también las llaves se guardan en servidores especiales que almacenan o administran esas llaves. Listo. Muy bien. Tenemos el cifrado en tránsito, que básicamente gracias al cifrado en tránsito es que podemos comunicarnos con el banco sin la preocupación de que la información importante sea o caiga en manos malas. Tenemos estos protocolos de seguridad. El más utilizado por todos nosotros es el HTTPS, que es un protocolo seguro de transmisión de datos por hipertexto. En IoT vamos a tener un protocolo que se conoce como MQTT seguro. No sé si en el curso de IoT vieron el protocolo MQTT para la transmisión de datos. No. Bueno, lo veremos entonces más adelante. Tenemos
algo que es el SSH, que es el Secure Shell. Secure Shell, que nos permite acceder a los servidores de manera segura. Y ya tenemos el resto, que ya es más a nivel de túneles, que es básicamente tener VPNs, que son redes privadas virtuales, las VPN, Virtual Private Network, que nos permiten generar redes virtuales, es decir, una red segura entre nuestro computador y, por ejemplo, la empresa. Normalmente las empresas grandes usan eso. Nos tenemos que primero conectar a la VPN, es decir, conectarnos de manera segura a la red para poder trabajar con los datos de la red. ¿Cómo? El VPN es una red privada virtual. O sea, básicamente estamos usando Internet. Pongamos aquí el mundo, como un balón de baloncesto. Acá estás tú en tu casa. Y normalmente cuando tú te conectas a Internet tienes una IP, que es lo que mencionaba ahorita Ana Isabel. Tienes una IP. Entonces todas las personas, pues para lo que se usa, pues estoy usando el ejemplo para lo que normalmente uno usa las VPNs de manera personal, ¿cierto? Entonces tú accedes a una IP. Esa IP normalmente está geolocalizada. Es decir, tu IP, básicamente en tu IP saben dónde estás, en qué país estás, entonces la IP va a ser una IP colombiana. ¿Listo? Para acceder a ciertos servicios, por ejemplo, de la universidad, lo que hacemos, vamos que acá tenemos, voy a poner aquí EAFIT. Si yo me quiero conectar a ciertos servicios de la universidad, yo tengo que pasar por esta IP, internet, y conectarme a algo llamado VPN. ¿Listo? Si yo me conecté a la VPN, esta conexión sigue pasando por internet, pero ya sigue pasando por internet, pero ya todas mis consultas a internet van a salir desde AFI. Entonces, entonces ya lo que pasa es que esto se conoce como un túnel. Este túnel ya es virtual. Esta conexión es privada, es virtualmente privada. Ya nadie sabe que esta es tu IP porque estás accediendo desde la IP de EAFIT. Te cambia, pues no cambia tu IP, básicamente le hace creer, si tú haces una petición a Netflix, que es la más conocida, él va a ver la IP de la VPN. Eso ya no está viendo la IP pública tuya, porque tu IP pública está pasando por la VPN tiene una IP pública y él es el que hace la petición a Netflix. Esto, aquí puse David, pero puede ser cualquier servidor, digamos Francia, para variar. Entonces, si yo me conecté a la VPN en Francia, esta IP está geolocalizada y dice Francia, entonces hacemos la petición a Netflix y dice Netflix, eso es una IP francesa, por lo tanto la mostrar el catálogo de Francia, de películas. Morales tal vez, no sé si legales. Pues, ¿cómo afecta el celular? Listo. Muy bien. Entonces, lo interesante de la VPN es que todo esto que está acá es virtualmente privado, entonces es completamente cifrado y nadie va a saber que está ocurriendo esto. ¿Listo?
Sí, cuando yo era estudiante también usaba VPNs para ver Netflix de otros países. Porque ya no veo, ya no veo Netflix. Ya no me da el tiempo para Netflix. Ya no me da el tiempo para Netflix. Esa es la realidad. ¿Cierto? Lo seguiría haciendo si tuviera el tiempo. ¿Cierto? Ya a veces ni pago. Pues yo normalmente cancelo las suscripciones y solo la pago cuando quiero ver algo específico. ¿Qué hacemos pues si no me da el tiempo? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, mentira, yo solo pago una suscripción en este momento. Crunchyroll. Yo en este momento me estoy viendo una serie de los años 80. Se llama Caballeros del Zodiaco. Caballeros del Zodiaco. Bueno, muy bien. Listo. Vamos a concentrar el foco otra vez. Estamos desenfocando. Vamos a hablar del hashing. Listo, el hashing es la huella digital del dato o es la huella digital o cuando ustedes firman un documento, básicamente están haciendo hashing de ese documento. El hashing es un otro algoritmo como el cifrado que lo que hace es contar los bits o los caracteres que tiene el mensaje. Esto lo vamos a poner, lo va a hacer, vamos a hacer un ejemplo con lo que ya llevábamos aquí en el Excel. Pongamos que cada una de estas letras tiene un número asociado. Listo. Muy bien. Cuatro, dentro de 15. Pues de hoy en 15. Listo. ¿Cuánto suman estas letras? ¿Ustedes han jugado, cómo es que se llama? Scramble. No, ¿cómo es que se llama ese juego? No, que las letras tienen numeritos arriba. No, no. Es un juego de mesa. No, hasta allá no llega. Scramble, yo creo. Un arma palabras con las letras que va sacando. Listo. Entonces, ¿cuánto me costaría? ¿Cuánto sumaría esta palabra? Tendríamos acá 8 más 5 más 1. Perdón. 8 más 2 más 6 más 1. Pero porque está acá. Con la segunda porque está cifrado. ¿Listo? Entonces nos daría entonces. No lo hicimos. Hagámoslo pues. 8, 3, 6, 2 y 1. Eso suma. Queda 16. O sea, cifrado o no cifrado, da lo mismo. ¿Listo? ¿Qué? Eso es conciencia. Eso es coincidencia. Eso es pura coincidencia. Pura coincidencia. ¿Listo? Entonces, básicamente, yo mando esto y mando el hash. Yo pongo web 17. ¿Listo? No hay ninguna, pues en este caso sí puede haber otra palabra que dé 17, porque el hash es muy sencillo. Pero este número, cualquiera que tenga esto, va a poder con esta palabra calcular si da 17. Si no le da 17 es porque algo le cambiaron. ¿Listo?
algo le cambiaron porque no me está dando 17. Entonces el hash es eso, cuenta toda la información y esa información me da un número. Ese número es la huella digital. ¿Listo? Entonces normalmente cuando uno busca software, por ejemplo, vamos a buscar Ubuntu. Vamos a ver si por acá me deja descargar Ubuntu. Eh, ¿Dónde estará? Aquí en alternativas probablemente. Aquí están los BitTorrent. Eh, Vamos a ver si logro encontrar. No me lo están mostrando. Ubuntu 26.04, última versión. Voy a poner el hash. Que normalmente cuando uno está trabajando en seguridad debería buscar el checksum, que es básicamente el hash. ¿Listo? Entonces acá, si nosotros descargáramos estos archivos para instalar alguno de estos, esto de acá es la huella digital, es el hash. Listo, si yo descargo esto, debería chequear si el hash da esto. Si no da esto es porque no estoy descargando la versión oficial o se corrompió la descarga, es decir, algo no está bien en esa descarga, entonces no la debería instalar. ¿Listo? La mayoría de, llamémosla, software responsable debería ofrecer el hash. ¿Listo? Y por seguridad uno debería verificar el hash de las instalaciones. ¿Listo? Antes sí se corrompía mucho porque el internet no era muy confiable. Ahora es muy difícil que se corrompan los datos. ¿Listo? Entonces el hash produce una huella digital. Si hay un cambio, por ejemplo acá, si nosotros ponemos la temperatura de 350, va a dar un hash fijo. Yo le cambiara la temperatura a 351, es completamente diferente el hash. Por lo tanto, podemos con el hash verificar la integridad del dato. ¿Listo? Si nosotros mandamos el hash y luego mandamos por 2 vías, puede ser, podemos básicamente verificar la integridad. ¿Listo? Luego tenemos lo otro que sería la firma digital y la autenticidad. Aquí hay algo muy interesante y es que así como nosotros podemos cifrar y descifrar, también se puede utilizar una llave privada y una llave pública. Ahorita decíamos que la llave pública cifra y la llave privada descifra. Para la autenticidad y las firmas digitales ocurre lo contrario. La llave privada cifra y la llave pública descifra. ¿Por qué ocurre esto? Para verificar la firma digital o la autenticidad. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos un PLC o una máquina. Esa máquina nos envía un dato, la firma, le pone su firma digital. Nosotros con la llave pública de esa máquina o de ese sensor podemos verificar que es auténtico y que es íntegro el dato. Adicionalmente, algo llamado no repudiable. ¿Listo? Esta palabra es bastante legal. Básicamente, si ustedes tienen un contrato y ustedes ponen su firma, claramente, si yo tengo el contrato con su firma, cojo su cédula, puedo verificar que la firma es exactamente la misma. Entonces, tú una semana después o un mes después no me puedes decir, no, yo no firmé ese contrato. Yo, no, ¿cierto? Entonces, claramente no puedes repudiar el hecho de que firmaste el contrato. Entonces, eso pasa con estos cifrados, con este cifrado y con el hash. ¿Listo?
Dentro de los sistemas más avanzados también existe la prevención de la pérdida de datos. Básicamente monitorean y bloquean la fuga de datos sensibles. Están constantemente verificando que no se pierdan datos importantes de, sobre todo, las personas. Listo. Normalmente la mayoría de fuga de datos son accidentales y no maliciosas. Aquí hay algo importante y tiene que ver que con el proceso del cifrado, el proceso del cifrado es costoso computacionalmente, entonces ya existe hardware, ya existen tarjetas electrónicas que permiten hacer cifrado de manera electrónica y no por software. Acá tenemos, por ejemplo, el AES 256, que ya cifra por hardware. Nosotros podríamos transferir datos a 10 gigabits por segundo sin cifrar. Con un cifrado por hardware podríamos estar en 9 gigabits por segundo. Si hacemos un cifrado, por ejemplo, un RSA de 2048 sin hardware, nos caería la tasa de transferencia 0.1 gigabits por segundo. ¿Listo? ¿Qué debemos cifrar? ¿Ven que la temperatura del horno deberíamos cifrarla? Es opcional porque hay un bajo riesgo. Los datos del operario deberíamos cifrarlos siempre. Es por ley que tiene que cifrar los datos personales. Los planos de un producto se deben cifrar. ¿Por qué? Para proteger la propiedad intelectual, para que no los copien. Y los logs de auditoría se deben cifrar siempre. Tenemos que cifrar los logs de auditoría para que haya integridad regulatoria, para que no vaya alguien a cambiar los datos. ¿Listo? Muy bien. Chicos, vamos a tomar el descanso. Nos vemos a las 10:35 para hablarles de el I am, el yo soy, el Identity and Access Management. ¿Listo? Bueno, estos muchachos, el corazón de la clase. Se lo ganó, se lo ganó. ¿Qué? Sí, de la carrera. Está en este salón, en este momento. ¿Cómo? No puede ser. Aura. Ah, familia, Aura con él. Me va a pegar a la tableta. Yo tengo uno, porque usted hoy en clase. Con la clase que hizo. Sí, el primer curso que vio conmigo. Bueno. Pero hace mucho tiempo yo no fui. Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar y vamos a hablar de el Identity and Access Management. ¿Listo? Cortico, I am. Y ese juego de palabras es súper importante porque también es el yo soy. Y en el sistema I am responde a dos preguntas muy importantes. ¿Quién eres y qué puedes hacer? ¿Listo? Es el sistema de autenticación que permite identificar quién eres y qué puedes hacer. Funciona para tanto los humanos como los sistemas como los dispositivos. Cada cosa conectada a Internet debe tener definido qué puede hacer. ¿Listo? Muy bien. Básicamente, el sistema
de administración de acceso y de identidad es el portero inteligente. Que permite acceder y permite verificar qué se puede hacer. ¿Listo? Los pilares de este sistema son la autenticación, la autorización, la gestión y las credenciales. ¿Listo? Básicamente verifica quién eres, verifica qué puedes hacer, qué autorizaciones tienes. La gestión de usuarios básicamente va a permitir dar de alta, dar de baja o modificar tus permisos, y también va a permitir gestionar las credenciales, tokens o certificados. Listo. Cada uno de los sistemas o de las nubes tiene un sistema IAM. AWS lo llama AWS IAM. Google Cloud lo llama Google Cloud IAM. Azure lo llama Entra ID. Pero todos tienen los mismos pilares. Existen algunos estándares abiertos como el OAuth 2.0, el OpenID Connect o el SAML 2.0. ¿Listo? Que es importante entender que la autenticación es más que la contraseña, y principalmente ya la mayoría de sistemas utilizan múltiples factores de autenticación. Entre esas, los factores se dividen en algo que sabes, algo que tienes o algo que eres. ¿Listo? Algo que sabes puede ser la contraseña, el PIN, una pregunta secreta, es conocimiento. Luego tenemos la posesión, que puede ser un token físico o el celular con app, que es el que se utiliza en la universidad, ¿cierto? Contraseña más posesión, que básicamente es la contraseña y el celular. Todos probablemente tienen la aplicación de autenticación de Microsoft para poder acceder al correo de la universidad o a los servicios de la universidad. También en la posesión está el mensaje de texto. Solo te llega mensaje de texto a tu celular con tu SIM. Listo. Y finalmente, ya cada vez más se utiliza o la huella dactilar o el reconocimiento facial, que es otro factor de autenticación que tiene que ver con la inherencia. ¿Listo? Es algo con lo que naces. ¿Listo? En entornos industriales normalmente se tienen tarjetas inteligentes para el acceso físico y digital, se tienen certificados digitales instalados en los equipos, y en algunos casos está la biometría para zonas de alto riesgo. Eso lo vemos en películas donde normalmente, dependiendo si es una película de ficción o de terror, también, exactamente. Entonces tenemos la biometría. ¿Listo? Ustedes esto lo conocen claramente, la autenticación de multifactor. Pues se utilizan dos o más factores. Uno trata de iniciar sesión, le pregunta la contraseña, algo que sabes, luego viene la autenticación del código que le llega al celular. Si ambos son correctos, tenemos acceso. Si alguno de los dos no es correcto, no tenemos acceso. ¿Listo? Y la autenticación normalmente son códigos que cambian cada 30 segundos. Y también existe algo como la YubiKey, que es una llave física con una firma criptográfica. Básicamente es un código muy difícil de hackear, que también permitiría hacer autenticación. ¿Listo? La mayoría de operaciones críticas tienen multifactor obligatorio. No sé si han usado criptomonedas. En el uso de criptomonedas a veces son 3 o 4 pasos para verificar que uno sí está haciendo el envío de la criptomoneda. ¿Listo? Pues por un lado está la autenticación, saber que tú eres la persona que dices ser. Por el otro lado está la autorización. Esto. Y la autorización va a depender de básicamente tus privilegios, qué puedes hacer. ¿Listo?
Aquí todos nosotros tenemos una cuenta con el correo de la universidad, pero no todos tenemos acceso a las mismas cosas, ¿cierto? Si yo accedo a EPICS, tengo acceso a todos los estudiantes del curso. Si ustedes acceden a EPIC, dice, yo soy estudiante de ese curso, pero no sé cuáles son los otros estudiantes. Listo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Interactiva. Ustedes tienen acceso a Interactiva, pueden ver las notas, pero solo yo como profesor tengo acceso a modificar las notas. Listo. Menos de que ustedes hackeen el sistema y se otorguen permisos que no les corresponden. Listo. Entonces, por ejemplo, en una empresa tendríamos un dashboard para un operario donde puede ver datos, pero solo es lectura. El supervisor sí podría modificar ciertos parámetros del proceso, el ingeniero podría modificar alarmas y límite, y el admin de TI podría administrar los usuarios y el acceso. ¿Listo? Aquí tenemos, por ejemplo, dos acciones. Hay una acción que se llama get, que es una opción para obtener información. Estamos obteniendo la temperatura, se lo podríamos permitir a todos, pero un put, que es para modificar la velocidad, por ejemplo, de una banda transportadora, solo se le permitiría a los supervisores. Listo. Ahora quiero pasar a la otra parte. Recordemos que son 4 pilares. Tenemos la autenticación, la autorización y la gestión de los usuarios. La forma más fácil de gestionar usuarios es a través de el control de acceso basado en roles o Role-Based Access Control, que básicamente a cada usuario se le asigna uno o varios roles y a los roles se le configuran los accesos. ¿Listo? Entonces, la universidad tiene 10.000 estudiantes, es más fácil decir que Santiago, Paulina, Diego son estudiantes y como estudiantes, solo por el hecho de ser estudiantes, tienen acceso a estas ciertas cosas. Entonces, el control basado en roles es mucho más fácil que el control usuario por usuario. ¿Listo? Y si a un usuario hay que darle un acceso particular, básicamente se le pone, por ejemplo, Gabriela tiene el rol de Gabriela, porque Gabriela tiene permisos especiales, pero los permisos se le asignan al rol, no al usuario. Entonces, por ejemplo, si Gabriela fuese la practicante, entonces llega una nueva practicante y queremos darle los mismos permisos que Gabriela tenía, entonces simplemente le asignamos el mismo rol. Esto va a ser mucho más fácil gestionar los accesos por roles que por usuarios. ¿Listo? Entonces, esta es una caricatura del control basado en roles. Cada muñequito tiene una camiseta de un color. Esos colores le permiten hacer ciertas cosas. A los otros no les permitiría hacer ciertas cosas. Listo. Súper importante, muchachos. Si en algún momento les toca a ustedes ser el gestor de acceso de roles, utilicen el principio del mínimo privilegio o del menor privilegio. ¿Listo? Nadie debe tener más acceso del que necesita para su trabajo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sensor de temperatura, ¿qué acceso debe tener un sensor de temperatura? Enviar los datos de temperatura. Entonces, tiene acceso para escribir la tabla del sensor de temperatura, pero tiene prohibido leer otras tablas o borrar datos. Una app de reportes tiene acceso a leer todas las tablas, pero no tiene acceso ni a insertar, ni a modificar, ni a borrar. Un script de backup puede leer todos los archivos, pero no puede modificar la infraestructura. El practicante de datos tiene acceso a los datos anonimizados, pero no tiene acceso a los datos reales del personal. ¿Listo? Entonces la regla de oro es empezar con acceso cero e irle agregando solo lo estrictamente necesario. ¿Listo? Yo cuando hice las prácticas las hice en Francia, las hice en un centro de investigación. Ese centro de investigación era un centro del gobierno francés
y mi carnet solo tenía acceso a el edificio, a la puerta del edificio donde yo estaba. El primer día no podía acceder a mi oficina, que no tenía acceso a mi oficina. Esto. Al segundo día tuve acceso a la oficina, pero no tenía acceso a el laboratorio donde iba a hacer la práctica. Entonces, cada día me fueron dando acceso a las zonas donde podía estar. ¿Listo? Esa es la regla de oro. En ese centro de investigación donde yo estaba trabajando, se construyó el primer reactor nuclear de Francia. Este centro de investigación se llama Centro para los Estudios de Energía Atómica y fue fundado por Marie Curie. Era brutal, pero no tenía acceso ni siquiera al museo que estaba dentro de él. Entonces, pero es por seguridad, ¿cierto? Y antes de entrar a hacer la práctica tuve una, ¿cómo es que lo llaman allá? Un chequeo de seguridad que duró 2 meses. Entonces, quién sabe qué revisaron de mi vida para que me dieran acceso al centro de investigación. Un riesgo. Exacto. Esto. ¿Cómo? Por eso, pues, uno, pues, no sirve, pero tipo, uno cuando va a pedir lo que es importante, tipo, si yo voy a pedir la visa, cuando uno llena las cosas, uno le pide todo, es como mi Instagram, mi TikTok, mi correo y todo, pero todo es privado. Yo subiendo una historia, me va a quedar a trabajar en esto. Sí. Bueno. Muy bien, chicos. Entonces, probablemente a ustedes no les pasó, pero antes había que tener contraseña en cada sitio web que uno visitaba. Ya la mayoría de sitios web tiene algo que se conoce como Single Sign-On. Básicamente tiene un botoncito de Google, uno le da clic, le dice continuar y ya está logueado. ¿Listo? Es por esto que apareció esta maravillosa invención que es el Single Sign-On. Entonces, básicamente todo está conectado con su cuenta de Google o su cuenta de Apple o su cuenta de Facebook. Ya uno no pone contraseñas. ¿Cierto? Era el problema. Entonces, para cada uno de los elementos uno tenía que tener usuario y contraseña. En algunos casos, el usuario era diferente y la contraseña era diferente para cada servicio. Y antes, los navegadores no guardaban las contraseñas. Entonces, había pequeños pedacitos de software que se llamaban gestor de contraseñas y uno copiaba y pegaba del gestor de contraseñas. Esto. Con el SSO ya tenemos una autenticación y tenemos acceso a todos los sistemas autorizados. ¿Listo? Afortunadamente. ¿Qué pasa con las identidades no humanas? ¿Cómo autenticamos que un sensor sí es ese sensor? ¿Listo? Estos dispositivos también hay que asignarles una identidad y para eso se utilizan normalmente certificados renovables. Básicamente un certificado es una contraseña muy larga que es muy difícil de copiar y que uno se la pone a cada dispositivo. O también existe algo llamado tokens y los tokens se van actualizando cada cierto tiempo. ¿Listo? Hablando de entidades de voz, Sí. cuando uno entra a una página, te dice como no soy un robot, le das clic y te ponen como máquinas random, como selecciona los carros. Eso que los robots capaces de seleccionar los carros. O sea, eso te verifica que no sea un robot. Sí, eso verifica que no eres un robot. Antes se usaba porque los robots no eran capaces de identificar o esos píxeles como esos colorcitos pequeñitos afectan los algoritmos de reconocimiento de imágenes, entonces para ellos es súper difícil. Ahora lo que ya está pasando con esos algoritmos es que como los robots son tan buenos, ya saben que eres un humano porque fallaste al menos una vez. Y antes lo que se hacía, digamos que el más utilizado se llama reCAPTCHA.
reCAPTCHA. El reCAPTCHA es de Google. Esto, Google nos utilizó vilmente. Google nos utilizó vilmente para etiquetar imágenes de carros, de motos, de peatones, de cebras, de puentes, para entrenar sus inteligencias artificiales. Esto, entonces, funcionaba de las dos formas. Esto. Pues lo usaban para verificar que no fuésemos robots, pero a su vez lo utilizaban para entrenar robots. Esto. Súper contradictorio. Muy bien. Entonces, para los robots vamos a utilizar básicamente unas contraseñas o certificados. Esto, cada robot debería tener su propio certificado para de esa forma saber que ese robot es el que está haciendo las cosas. ¿Listo? Entonces, básicamente, ya todos los sistemas en la nube, y si en algún momento ustedes hacen un software como un servicio, de hecho me enteré que hay un estudiante de producción que tiene un emprendimiento en un software as a service. Voy a hablar con él a ver si puede venir y contarnos de su experiencia. Se llama John. ¿John qué? Hay mucho John. No sé el apellido. Fundó una empresa de logística como software as a service. Puede ser. Entonces, esta parte es súper importante. Si no lo registras, no puedes probar. Entonces, siempre hay que registrar todo lo que hagan los usuarios o los bots o los dispositivos IoT. Si él accedió el robot número 1 a tal parte, a la hora tal. Todo ese registro es súper importante. Entonces, ¿cuándo? Exactamente el evento, quién accedió, a qué recurso accedió, desde dónde accedió y si tuvo éxito o falló el intento de acceso. Esto. Y eso esta parte del fallo va a ser importante en el caso de ver si la empresa está siendo atacada o tienen intentos de acceder de manera no autorizada a los datos de la empresa. ¿Listo? Cada una de las nubes, grandes servidores, grandes proveedores de nube, tiene herramientas que nos permiten monitorear los accesos. ¿Listo? Y estos logs también son evidencia legal en caso de un incidente. ¿Listo? Y son requisitos para certificaciones como la ISO 27001. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con esto terminamos del día de hoy. Vamos a semana 6. Acá tengo un ejercicio para que realicemos. Y también les quiero contar ya aquí tengo la película para que la disfruten. Se llama Código Enigma. También hay una serie que tiene que ver con seguridad, que es muy buena. Pues a mí que me gustan estos temas, me pareció muy buena. Y es Mr. Robot, es un hacker que genera un montón de cosas. Y para el parcial vamos a tener una bonificación. Esto. El parcial, asignación y evaluación, el parcial es de 20.000 puntos. La bonificación va a ser de 1.000 puntos para los que lo deseen hacer. Entonces, básicamente es crear un short donde delatas una noticia falsa de que Elliot Anderson es el protagonista de Mr. Robot, ¿cierto? Aquí tenemos el protagonista de Mr. Robot. Sí, Freddie Mercury. Ajá. Es exactamente esa persona. Aquí tenemos un video donde él va a hackear un pedófilo.
Entonces, lamentablemente no hay audio en la sala. Vamos a ver si tenemos audio en la sala. Sí, parece. Vamos a ver. Entonces, la idea es hacer una noticia falsa. Dios mío. Sí, va a tocar. Ya la pegué, ya no la Está muy claro. Perdón. You're wrong. But your real name is Rohit Mehta. You changed it to Ron when you bought your first Ron's coffee shop 6 years ago. Now you got 17 of them, with 8 more coming next quarter. I like coming here because your Wi-Fi was fast. I mean, you're one of the few spots that has a fiber connection with gigabit speed. It's good. So good, it distracts that part of my mind. Part that doesn't allow good to exist without condition. So I started intercepting all the traffic on your network. That's when I noticed something strange. I decided to hack you. I know you run a website called Plato's Voice. Pardon me? You're using Tor networking to keep the servers anonymous. You made it really hard for anyone to see it. But I saw it. The onion routing protocol is not as anonymous as you think it is. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me the one in control. I'm not supposed to kindly leave. I own everything. All your emails, all your files, all your pics. Get out of here right now. Call the police. You want them to find out about the 100 terabytes of child pornography served to your 400,000 users? Personally, man, I was hoping it was just gonna be BDSM stuff. You realize how much simpler that would have been? I didn't control that. Never did. I understand what it's like to be different. I'm very different too. I mean, I don't jerk off to little kids, but I don't know how to talk to people. My dad was the only one I could talk to. Muy bien. Muy bien. Ahí, ahí tienen un vistazo a lo que es Mr. Robot. La idea es crear una historia falsa y como es una historia falsa, les va a pedir que le pongan esto al video siempre, que esté ahí encima de la historia falsa. Listo, esto es una bonificación, es opcional. Si lo quieren hacer, lo hacen. Si no lo quieren hacer, no lo hacen. ¿Cómo? Eso se sube al canal del curso. Ustedes ya tienen acceso al canal del curso. El canal de YouTube del curso. Pero, tipo, lo digo como si yo fuera. Como una reportera. Como si tú fueras una reportera y te das cuenta que este man hizo una cagada a una empresa. Por ejemplo, acá tenía uno que es en un giro digno de una serie de televisión. El enigmático hacker Elliot Anderson, conocido como Mr. Robot, había vulnerado anoche el sistema central de la corporación tecnológica
que me invente la corporación tecnológica, ustedes pueden decir, hackeó Bancolombia, hackeó Vivienda, hackeó Interactiva, hackeó Epic, lo que ustedes quieran. Entonces, pueden hacer lo que quieran, idealmente que sea bien polémica, ¿sí o qué? Pero que siempre se demuestre que es una noticia falsa. Listo. La idea es que no queden dudas, que sí genere como la emoción, pero que no queden dudas de que es una noticia falsa. Listo. Muy bien. Solo es la voz, solo la voz. O sea, no tienen que salir ustedes. Si quieres salir, lo puedes hacer, no hay problema. El único elemento necesario es que tenga la voz. Y ustedes y el anuncio de Facebook. Pueden ponerle pues fotos, videos, pueden generar con IA lo que quieran. Esto. Lo importante, chicos, es que el culpable es este señor, el personaje ficticio, Mr. Anderson, que debe aparecer fake news o noticia falsa en el video así grande todo el tiempo y que la deben narrar ustedes. ¿Listo? Lo más importante es que deben explicar técnicamente qué hizo. ¿Listo? ¿Qué vulneró? Si de pronto había un usuario de un practicante que tenía acceso a la parte administrativa de la empresa y se robó y movió la plata para su cuenta personal. Cosas así. ¿Listo? Entonces ahí lo tienen. También de recomendación queda Mr. Robot como serie. Es una serie, entonces es más larga. Y también queda de recomendación Código Enigma como película para que entiendan un poquito más. Está en Prime Video en este momento. ¿Listo? Pero la suscripción normal da o Yo creo que da con la suscripción normal. eso me da tanta rabia. Sí, que roba. Pues no porque pagaría una suscripción que aparte de pagar por una Total. Bueno, lo que nos queda de clase vamos a trabajar en este ejercicio. ¿Listo? Es un ejercicio donde vamos a tratar de responder a las preguntas de seguridad y acceso a los recursos. ¿Listo? Entonces, nuevamente pueden trabajar como mejor les parezca, individual, parejas, grupos. Adelante. Listo. Y probablemente la clase del día de hoy vaya a tener un